Eh, bueno, para empezar, les voy a recordar, bueno, todos ya saben, creo, el nombre de la actividad o de la charla, que busca un poco ser un espacio para reflexionar, porque lo que hemos identificado es que, bueno, este momento que estamos viviendo, muy particular como humanidad, nos está llevando a pensar y la necesidad de reflexionar sobre algunos aspectos que habíamos naturalizado sobre nuestras vidas y de nuestra relación con los demás y con los otros seres vivos. Así que bueno, en ese contexto nos animamos a proponer algunos elementos para pensar, para reflexionar sobre estas cuestiones de la vida, desde aspectos institucionalizados y aspectos que son propuestas, postulados, instituyentes, alternativas que por ahí se gestan desde el pueblo, desde los sectores a veces más necesitados y que nos permiten pensar en que hay formas alternativas de hacer las cosas eh, y que, bueno, a veces hay que ponerlas en debate, pensarlas un poco, reflexionar para analizarlas. En ese sentido, bueno, queremos encuadrar primero esta reunión, en esta charla, en lo que es este mes. Vamos a la ULA, la Universidad Libre del Ambiente, cumple 25 años. Así que bueno, estamos preparando una serie de actividades virtuales, muchas de ellas, eh, y de contenidos para difundir en este momento, para poder celebrar y que tenga la dimensión que tiene contar con un espacio como este en la ciudad, eh, ya que como siempre lo repetimos, hay dos universidades libres del ambiente en toda Latinoamérica y Córdoba tiene la suerte de contar con una de ellas. Las dos están auspiciadas por UNESCO y hoy más que nunca todas esas premisas y esos fundamentos de los documentos que le dieron origen me parece que tienen relevancia, que recuperan valor y que necesitamos recuperar y revisar para tener nuevamente fresco en la memoria. Bueno, un poco la charla que me tocó brindar hace unos 15 días, que llevaba como nombre entre defender pandemia, entre defender entre los derechos de la naturaleza y defender la sociedad. Ese era el título que le habíamos puesto. En esa oportunidad reflexionábamos un poco sobre eh, cómo se fue desarrollando esa vinculación de defender la sociedad históricamente y que llevó a la construcción del Estado como una manera de defender la sociedad, salir de ese estado de lucha, de guerra que se planteaba en los tiempos pre-Estado. Eh, y también hacíamos un poco referencia a todas esas iniciativas que ya se han institucionalizado incluso en constituciones como la de Bolivia o el Ecuador, sobre plantear una nueva relación con la naturaleza eh, desde visiones ontológicas y epistemológicas diferentes a la visión eurocentrista o occidental que por ahí hegemónicamente tenemos eh, socialmente, ¿no? Y cómo esas culturas originarias, nativas, indígenas del altiplano, pudieron institucionalizar una visión de la naturaleza donde se convierte la naturaleza misma en un sujeto de derecho y cómo a partir de esas experiencias y otros y movimientos sociales y el cuestionamiento y el planteo el planteamiento de una nueva visión necesaria para proteger la naturaleza, se fue ganando institucionalidad en juicios, en eh, resoluciones jurídicas que han reconocido el derecho de la naturaleza como un sujeto de derecho, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que hablamos en aquella oportunidad y me parece importante refrescar, bueno, la otra parte que era de cómo llegamos tomando algunos trabajos de Foucault sobre cómo defender en su clase, en su curso que brinda en el Colegio de France, que se llama Defender la Sociedad,
donde analiza toda una construcción de, de guerras, de conflictos que llevan a la construcción del Estado, tomando eh, dos elementos básicos que identificaba y que tenían como origen, bueno, primero el Estado. ¿El Estado por qué tiene origen en la lucha, en la guerra? Eh, Casi siempre fue vista la necesidad de ocupar terrenos, conquistar, colonizar, expropiar terrenos para que los sectores dominantes construyeran poder, riquezas y hagan fuerte a sus estados. De alguna manera esa fue la razón de Estado en un momento de su conformación. Para que el Estado fuese más rico y más fuerte necesitaba luchar contra otros, a ese otro al que debía eh, someter y expropiar de sus riquezas. Eh, Habíamos dado algunos ejemplos, como la conquista de América desde la visión europea, o incluso la conquista del desierto en Argentina, como una forma de expansión de las fronteras del Estado, del territorio nacional, y de esa manera también de subordinar a pueblos o eliminar o someter. El Estado finalmente toma existencia cuando se da vuelta esa premisa de la guerra por por la supremacía de la política. La política como un estado de diplomacia que suprime la guerra, y como decía Foucault, tomando eh, eh, una frase de Clausewitz que planteaba la política sería la guerra por otros medios, ¿no? Cuando, y esto nos llevaría a traducirlo de otra forma, que cuando no hay política, hay estado de guerra, estado de lucha. eh, la política permite establecer reglas de control y de disputas. En este análisis marcábamos dos momentos claves que dieron sentido a la conformación del Estado. Uno, en primer lugar, que tenía que ver con las formas que se fueron estableciendo para limitar los poderes del monarca o de la autoridad a través del derecho. El derecho fue un primer límite que se le puso al Estado para establecer, para no caer en los absolutismos y en el totalitarismo. El segundo límite tiene más que ver ya con el siglo XVI, siglo XVII, con la expansión del capitalismo, y el límite lo pone la economía. De alguna forma, el arte liberal de gobernar es administrar la economía, es administrar la relación entre abundancia y escasez. Y esto aquí tiene una relación directa con la visión que planteamos con esta necesidad de los estados de ganar territorios, ganar riqueza, o sea, dominar la naturaleza. De esta manera, dominando la naturaleza, se dominan a los pueblos que viven en esos territorios, y se hace uso de esas riquezas para beneficio del propio Estado. El arte de gobernar, la economía política que se establece a través de la influencia de los fisiócratas y de los economistas en el siglo XVI, XVII, se basa en una relación de trabajar la abundancia y la escasez. Lo que el Estado debe controlar es la posibilidad de conflicto, y administrándola a través de la provisión de recursos, de alimentos y de servicios
para el caso para traerlo a un caso más cercano, ¿no? Eh, Foucault llamó a esta dimensión de manejo del poder como gubernamentalidad. Demoró un tiempo en encontrar algún nombre en su dictado de clases. Eh, pero me parece importante destacarlo porque hace referencia a una diferencia entre gobierno, gobernabilidad o gobernanza, como es el concepto más eficienticista, digamos, de la práctica de gobierno. La gubernamentalidad se refiere a las diferentes formas de ejercicio de poder que incluso superan al Estado y que en este estadio neoliberal en el que vivimos son todas esas premisas de manejo financiero de la economía que subordinan al Estado en sus posibilidades de administrar la conflictividad y esa relación entre abundancia y escasez, ¿no? Lo estamos viendo muy claramente en estos días, por ejemplo, con las negociaciones de la deuda externa argentina. Eh, Ahí se encuentra un claro ejemplo de cómo el poder financiero limita al poder del Estado, a un Estado soberano. Eh, y esa vinculación, esa relación, eh, plantea que las relaciones de poder rompen ese imaginario que a veces socialmente está generalizado de que acceder al Estado, gobernar, es tener el poder. En todo caso, en la lógica de Foucault, el poder circula, el poder se ejerce, no se tiene. Y por eso contar con la generación de creencias del Estado por diferentes grupos sociales, económicos, condicionan el ejercicio del poder del Estado, distribuyendo de esa forma el poder en otros sectores, en este caso el financiero. Bien, el liberalismo de alguna forma se basó básicamente en eso, en establecer límites al Estado a través de la economía. De alguna forma, el Estado, en su afán por poder controlar el territorio, los recursos del territorio y la población que vive en esos territorios, la naturaleza, Foucault identifica diferentes modos, dispositivos de ejercer esa tecnología de poder del arte de gobernar. Identifica dos tipos de dispositivos, los dispositivos disciplinarios y los dispositivos de seguridad. Los dispositivos disciplinarios son claramente identificables cuando se limitan y se establecen de un modo tutorial, si se quiere, los comportamientos físicos de las personas. Hay muchos ejemplos que se pueden ver. En el ejército, por ejemplo, es muy disciplinario. Las fuerzas de seguridad tienen un ejercicio del poder muy disciplinario. Hay movimientos, ritos. Pero esto, si se quiere, el capitalismo ha logrado que se establezcan diferentes grupos sociales, incluso dentro de la familia. En la familia misma hacemos un ejercicio de dispositivos disciplinarios y en las instituciones en sí, para manejar y controlar diferentes grupos sociales, controlarnos entre sí. Lo que se utilizó para el avance de, de la lógica economicista y la búsqueda de eficiencia en la generación de riquezas, llevó a que se utilizaran diferentes formas de ejercicio de poder disciplinario, llevándolo a lo que se denominó el biopoder. Y aquí para entrar más de lleno en el título de la charla de hoy. El biopoder lo podemos ubicar como una tecnología una tecnología de seguridad biológica que se implementa a partir del siglo
XVI, XVII, XVIII, donde el Estado comienza a ejercer su soberanía sobre los cuerpos y la población. Lo hacía antes, pero en esta manera ahora se ve a la población en general como una necesidad. Y no es casual, pero sí es casual que aparece también a veces por la necesidad de controlar las enfermedades, las pandemias, la circulación de virus dentro de las poblaciones. De hecho, una de las primeras disciplinas que trabajan sobre el ejercicio del biopoder, que utilizan dispositivos del biopoder, es la medicina, los médicos. Ya que en estos tiempos se hacen como especialistas del espacio. Los médicos planteaban en cuatro problemas en los que debía intervenir desde el Estado, y era uno, por ejemplo, el de los desplazamientos, que tenía que ver con donde se analizaba el clima, el suelo, el acceso al agua, la predisposición de la población a enfermedades en relaciones en diferentes tipos, épocas del año. Otro de los problemas era la coexistencia, la proximidad física, la densidad poblacional, la cercanía o lejanía de cementerios, los sistemas de alcantarillado, los desagües, los de ventilación. Eh, Otro de los problemas era el de la residencia, en términos generales el hábitat, el urbanismo, y el de los desplazamientos, las migraciones, la propagación de enfermedades, como decía recién. Esto llevó a que el, el biopoder, las tecnologías del biopoder, sean formas de disciplinamiento de mayor complejidad. De acá que la relación entre poder y saber es parte del análisis de Foucault. Plantea el saber es poder, esa frase tan repetida por ahí, llevó a que luego de la medicina se generan muchas disciplinas, ¿no? La sociología, la demografía, la epidemiología, digamos, diferentes disciplinas, hasta la arquitectura. Termina haciendo uso de dispositivos eh, eh, de- del biopoder. Incluso ya inconscientemente muchas de nuestras actividades en el día de hoy lo hacemos. Eh, el biopoder, gracias a su potencia disciplinaria, posibilitó el desarrollo del capitalismo de su ideología liberal. ¿No? Pensemos, el Fordismo es un claro método de trabajo eh, donde se planifica eh, los movimientos del cuerpo, de los cuerpos, la eficiencia en ese trabajo, en ese tiempo, en esos movimientos, ¿no? Bien, yo por ahí siempre cuando hago todo este análisis me gustaría que lo traslademos a cómo también lo hacemos con la naturaleza. Esto en nuestra cosmovisión, el control y el ejercicio del poder sobre los otros se aplica de la misma manera sobre la naturaleza. Realizamos las mismas prácticas, ejercemos un biopoder también sobre la naturaleza. Al querer controlarla, disciplinarla, manejar sus formas de producción y de explotación de alguna forma. Eh, para sintetizar esto, hay una frase que me pareció muy esclarecedora de la idea. Foucault en el nacimiento del biopoder dice: el liberalismo participa de un mecanismo en el que tendrá que arbitrar a cada instante la libertad y la seguridad de los individuos alrededor de la noción del peligro. La divisa del liberalismo es vivir peligrosamente. No hay liberalismo sin cultura del peligro. Lo que decíamos entonces respecto al biopoder es que no solamente se disciplina los cuerpos, sino que también la influencia actual de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, eh, han llevado a que nuestro disciplinamiento de comportamientos eh, esté signado por el miedo. El miedo
es muchas veces lo que nos está haciendo que actuemos de cierta forma. De hecho, actuamos con la naturaleza a través del miedo. La controlamos por el miedo a sus ataques, ¿no? El virus de la pandemia hoy nos está atacando y necesitamos estar en guerra contra ella para controlarla. Eh, Ejercemos una lógica de pensamiento de, de disputa y de lucha permanente con la naturaleza y con los hombres, como especie, ¿no? Eh, entonces, decíamos que la biopolítica es una práctica gubernamental para administrar el conjunto de los problemas de la población, la salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, la raza. De allí la multiplicación de disciplinas que decíamos. Foucault murió en 1984, pero dicen que ahí se quedó corto en su análisis respecto al biopoder porque deja de lado toda la influencia de, como decíamos, de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones, eh, la cultura que construimos en torno a todos estos dispositivos institucionalizados de ejercicio del poder. Byung-Chul Han, un pensador, filósofo coreano, contemporáneo, muy de actualidad, en estos días salió hablando mucho en diferentes, se ven muchos artículos analizando sus predicciones sobre el futuro cercano. Nos dice que vivimos en un momento de explotación de la libertad, referenciándose al neoliberalismo. Dice que la libertad de poder hacer genera más coacción que el deber. El deber tiene un límite, el poder hacer no lo tiene. Han nos dice que, y que es algo que se relaciona directamente con lo que veníamos hablando, porque decíamos que el biopoder son dispositivos disciplinares, de disciplinamiento del cuerpo. Los dispositivos de seguridad son todas aquellas posibilidades que nos brinda la sociedad, el Estado, de contención, como espacios colectivos de protección. El Estado suele ser el promotor de ese tipo de dispositivos de seguridad, ¿no? El estado de bienestar promovía los dispositivos de seguridad, que también se encuentran atravesados por dispositivos de disciplinamiento, ¿no? Que tienen límites. Pero los dispositivos de seguridad son los promotores de la libertad, ¿no? Tener garantías de alimentos, de vivienda, de circulación, son seguridades, dispositivos de seguridad que administra, que son propios del arte de gobernar y que posibilitan también el gobierno, valga la redundancia, de la población. Son como dos grandes ramas del arte de gobernar, disciplinariamente y a través de dispositivos de seguridad. Ambos permiten administrar esa relación entre abundancia y escasez que hablábamos hace un instante. La psicopolítica es lo que identifica Han como esa parte que Foucault no pudo desarrollar y que hace referencia a este momento histórico del neoliberalismo en el que parece que abunda la libertad, pero en realidad es una autoexplotación, este deber hacer, este poder hacer que le identifica, se diferencia del deber. Cuando en el poder disciplinario, pongámonos en lo que pasa en el orden del trabajo, en el trabajo en relación de dependencia, uno tiene objetivos que están marcados por la autoridad. Y ahí uno tiene menos libertades, pero tiene claramente una disciplina que seguir. En la manera autónoma de ejercicio del trabajo, uno tiene una aparente libertad en el manejo de los tiempos y las actividades, pero al no tener límites
del ejercicio de su trabajo, uno termina autoexplotándose a sí mismo. Esto es lo que dice Han y él denomina como la psicopolítica. Y esta psicopolítica se ejerce a través de el Big Data, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos usando las redes sociales, las telecomunicaciones, toda una serie de dispositivos electrónicos que van marcando nuestras preferencias, nuestros gustos, y nos meten en un uso comercial del tiempo y de nuestros recursos. Entramos en un trabajo, en una vuelta constante de trabajar para comprar seguridad y libertad que nos hace y que esa seguridad y libertad es ver qué otras cosas podemos comprar. Hay un videíto que sabemos usar mucho en la ULA, que es la historia de las cosas, donde claramente se ejemplifica eso a través de un círculo donde una persona pasa 8 horas en su trabajo, sale de su trabajo y para sentirse feliz se va a ver televisión, y cuando ve televisión le dice tenés que comprar esto porque si no no estás dentro del sistema. Entonces sale y compra y se mete en deuda, y eso lo obliga a seguir trabajando para poder pagar las deudas, y entramos en ese círculo vicioso propio del neoliberalismo. En la historia de las cosas se ve claramente ejemplificado. Esto sería la psicopolítica que habla Han. Somos los sujetos del rendimiento, nos pretendemos libres, en realidad somos esclavos. Sin amo a alguno, se explota uno a sí mismo en forma voluntaria. Esta forma de vida diluye un límite entre amistad y utilidad. Estamos siendo incapaces de establecer con el otro una relación de libertad libre de cualquier finalidad. Y acá porque hace una diferenciación, y por eso, como la charla le pusimos del biopoder a la ecopolítica, planteamos esta relación de la ecopolítica como la biopolítica, como esa relación de control y de disciplinamiento del otro y de él y de la naturaleza, porque nuestra lógica es la de una relación de utilitarista, que sacamos a la naturaleza, que le sacamos al otro. La propuesta, le dice el título, y es lo que dice Han acá, que cuando establecemos ese tipo de vínculo, hasta en la amistad, pasamos de una relación de esa libertad que implica la relación de compartir con los demás las formas de vida y de resolución de la vida, de administración, no administración, mal utilizar esa palabra, de ocupación del tiempo, en otros términos que no sean utilitaristas. Eh, la libertad, según Han, es una palabra que relaciona, eh, y el uso que se le hizo en el biopoder, en el liberalismo económico, llevó a hablar de la libertad en términos utilitarios, de rendimiento económico, de rendimiento utilitario, de recursos. Por eso, el neoliberalismo es un sistema cultural muy eficiente para explotar la libertad. Han termina diciendo, ser libre no significa otra cosa que realizarse mutuamente. La libertad es un sinónimo de libertad lograda. El control de los cuerpos hoy no es del todo necesario. Las tecnologías digitales y audiovisuales nos llevan a un escenario distópico semejante al del Gran Hermano de Orwell, ¿no? De la novela 1984. Eh, tenemos este momento en el que estamos viviendo, puede ser analizado como una ruptura, ¿no? Decíamos en la charla anterior, como una ruptura del tiempo y de las formas en que veníamos transcurriendo, digamos, como sociedad en nuestras relaciones. Eh, Sin duda, los dispositivos del biopoder en la lógica neoliberal en la que venían funcionando no es que han dejado de existir, pero se han reducido. El Estado ha pasado a tomar otra vez una centralidad importante a través de las políticas de seguridad que debe brindarnos a través del sistema de salud. El aislamiento apunta
a refuncionalizar el sistema de salud para generar las condiciones que ante el ataque de la pandemia se pueda dar una respuesta. Sin embargo, también podríamos analizar la cuarentena como un momento de expansión del biopoder, ¿no? Donde hay un poder disciplinario que controla nuestros cuerpos, que están recluidos dentro de nuestros domicilios, para quienes tenemos, ¿no? Porque ahí sería para hacer otro análisis que es parte de lo que planteamos, vamos a plantear al final. Y por otro lado, también nos posibilita ver cómo se expande esta psicopolítica, ¿no? Estamos casi todo el día conectados a algunas pantallas, viendo contenidos eh, audiovisuales, estando en conexión con las redes sociales y asistiendo a todas las noticias donde se promueve el miedo necesario para que exista, como decíamos recién, el liberalismo, ¿se acuerdan? Eh, el neoliberalismo es prospectiva, permisiva y proyectiva de la técnica del poder del neoliberalismo. Lo que hace es generar, no se genera escasez, sino una abundancia, un exceso de positividad. Hasta hace poco tiempo se nos presentaron muchas veces en las noticias aspectos negativos como algo positivo, ¿no? Mm, Cuestión de buscar un poco, revisar lo que pasó en estos últimos 4 años con algunos contenidos comunicacionales de los medios de comunicación. De alguna forma, eh, la cuarentena, el coronavirus, la pandemia, está funcionando como un acontecimiento disruptivo de esa continuidad en la que estábamos para, para pasar a otra cosa, que nadie tiene claro cómo va a ser, ni nadie lo sabe muy bien. Pero sin embargo sí se pueden empezar a ver algunos elementos eh, que incluso se están viendo con el correr de estos días y cómo también se ha modificado nuestra vida en la primera semana de reclutamiento del aislamiento de los primeros 15 a estos segundos 15 días. Eh, y en relación con, por ejemplo, la libertad, ¿no? En lo personal, creo que mucho no ha pasado. En las primeras semanas parecía que el tiempo era demasiado. Y ya estas semanas estamos trabajando más. Ya encontramos formas, empezamos a identificar formas de relacionarnos con otros a través de la virtualidad. Bueno, acá se empiezan a surgir algunas preguntas. Eh, ¿Esto será así? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Eh, ¿Qué quedará de esto en los próximos tiempos? Eh, es parte de la ruptura y de la incertidumbre que genera esta pandemia. Eh, Me parece que de alguna forma también se podría hacer un paralelismo con lo que Boaventura de Sosa Santos plantea como esa línea que tiene el mundo occidental, esa visión eurocentrista, esa como visión europea del mundo o occidental del mundo, que plantea una línea en la que todo lo que está dentro de su marco de su como visión es visible y hay todo un mundo diverso y rico que está del otro lado de esa línea. Esta ruptura, este momento puede permitirnos ver un poco más de ese otro lado de la línea. Es parte del ejercicio que nos lleva a parar, a que todo se haya parado, que la economía se haya parado y que haya que agudizar la creatividad para generar recursos en algunos grupos familiares, en algunos grupos sociales, ¿no? Eh, Boaventura de Sosa Santos nos plantea ya hace unos años recurrir a una ecología de saberes.
él plantea que desde el otro lado de la línea, desde otro lado del mundo occidental, hay una multiplicidad de culturas, saberes, cosmovisiones y formas de concebir las relaciones entre los seres vivos y la naturaleza eh, absolutamente diferente, ¿no? Donde no hay una visión utilitarista, no en todos los casos, ¿no? Pero eh, se pueden encontrar formas alternativas a la visión que en el neoliberalismo occidental estamos, estábamos y estamos eh, acostumbrados a reproducir socialmente, y que de ese otro lado de la línea, hay una multiplicidad de mundos y que podría ser, para relacionarlo con lo que planteamos al comienzo, con esa visión de los pueblos indígenas del altiplano que logran institucionalizar dentro de sus constituciones el derecho de la naturaleza a la naturaleza como un derecho de sujeto. De alguna forma, lo que nosotros estamos proponiendo y creemos es que posiblemente la ecología de saberes comprenda a la ecopolítica. ¿Y qué sería esto de la ecopolítica? ¿No? Porque eh, suena lindo, pero en realidad no somos los primeros que usamos este concepto, ¿no? Ya tiene un recorrido, lo han usado otros antes. En 1935, Frank Thon, algo así se llama, era un hombre que trabajaba sobre ecología política y ya usó ese concepto. Y me parece que podría ser, digo, un concepto viejo, de 1935, y podríamos verlo de dos lugares a la ecopolítica. Por un lado, eco puede ser referente a la economía y por otro también a la ecología, aunque la ecología también hace referencia a la economía. De alguna manera me parece que, decíamos la otra vez también, que la ecopolítica puede presentarse como, y la pandemia como este momento, este acontecimiento de ruptura, como una contraconducta, por un lado de la naturaleza contra la explotación que la sociedad occidental, capitalista, neoliberal venía ejerciendo sobre el planeta, y también como una forma de modificar la forma de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros mismos. Eh, Decíamos que Boaventura Santo identificaba que el mundo occidental es abismal, ¿no? Porque es de eso de eso otro de la línea no hay nada, ¿no? Se desvaloriza, hay una visión verticalista del conocimiento y de los saberes, que todo lo que sea en el marco de lo que es la visión eurocentrista tiene valor, y del otro lado es el abismo, no hay nada, del otro lado está todo desvalorizado. La visión no abismal del mundo sería la ecopolítica, es recurrir a darle lugar, permitir la emergencia y recuperar esas ausencias de saberes, de esas poblaciones y mundos que han estado durante años, eh, siglos, rezagados. Toda una multiplicidad de cosmovisiones que pueden ser eh, eh, recuperadas. Esta situación de freno a la economía y aumento de contagios y muertes, la cuarentena, eh, nos posibilitan que veamos otras formas. Y para mencionar algunas que he estado buscando, identificando, eh, se pueden ver en lo que está pasando en las villas de emergencia en el país y en Latinoamérica. Por ahí la visión de la cuarentena, hay muchos intelectuales que están trabajando en esto. Ayer pude participar de un foro eh, donde hubo sociólogos, economistas de diferentes continentes, donde se analiza esta visión del quédate en casa como una medida eh, propia de sectores urbanos y de clase media, ¿no? Y, y al poco tiempo de ser implementada, empezaron a verse las dificultades que se presentan en los sectores más postergados de la sociedad, donde las condiciones habitacionales no son óptimas para mantener el aislamiento durante muchos días.
más con el objetivo de prevenir la pandemia. En ese análisis se ve que en Latinoamérica van surgiendo muchísimas experiencias de soluciones colectivas ante la situación de emergencia y las problemáticas que van eh, surgiendo a partir de esta situación, ¿no? Alimentación, de sanidad, de cuidado, eh, de agua potable, etcétera. Ya hay en Santiago de Chile, por ejemplo, se están organizando en las villas, en los ingresos donde no hay agua, eh, lavaderos colectivos donde la gente para ingresar se lava las manos allí para poder ingresar a la villa. Aquí en Córdoba ya hay organizaciones que están buscando la resolución de de los problemas de alimentos de los sectores marginados, organizándose, colectas, asistiendo a las mismas. De alguna manera se está generando todo un mundo alternativo, una ecopolítica, digamos, una recuperación de economías también eh, que se veían como marginales, pero que en esta coyuntura tienen una predominancia. La agroecología y las ecoferias que están utilizando herramientas de comercialización a través de las redes sociales. Eh, Hay todo un movimiento que, nos, que la ecopolítica sería la materialización de esa diversidad, eh, para empezar a pensar en algunas formas de superar esta coyuntura. Eh, Hay muchísimas respuestas y, y contraconductas que venían gestando, ¿no? Movimientos sociales, como decíamos, que promueven formas de movilidad sustentable, economías circulares, eh, agroecología, soberanía alimentaria. Me parece que de alguna forma lo que nosotros podemos hacer para superar la coyuntura eh, y romper la lógica del biopoder para pasar a una lógica del ecopoder, donde eh, se, se supere esa lógica de la guerra contra la naturaleza y los otros, por una visión de alianza con la naturaleza, porque ella es nuestro soporte vital y nuestro modo de contención, donde se pase ese control de los otros a una comunión, incluso del control de la naturaleza a una comunión con la naturaleza. Decíamos darle derechos a la naturaleza, por ejemplo, donde se pase de esta visión del territorio privado al territorio público, porque también está entrando en crisis eso. Eh, ¿No? Esto que hablábamos también sobre el pago de la deuda externa y la necesidad de cobrarle impuestos a los más ricos del país, por ejemplo, que no es una medida que se está tomando solamente en Argentina, sino en varios países, que está tratando tanta discusión, eh, permite reflexionar respecto a ver de quién es la riqueza de los territorios del país, eh, cómo fueron obtenidos esos territorios y pasaron a ser privados. Eh, ¿Por qué esos territorios privados pueden utilizar por ahí o contaminar, pueden ser contaminados o explotados y se socializan las pérdidas ambientales de esas prácticas que producen riquezas para algunos, pero se socializan las pérdidas y los problemas ambientales para todos? Eh, Me parece que la ecopolítica también va a permitir esto, pasar de esto que hablábamos recién, dejar de ver la libertad individual como la forma de enfrentar la vida, porque estamos en guerras todos contra todos, en un mercado libre, a una libertad que brinde, que permita compartirlo colectivamente, donde esto que decía, se empiezan a generar estrategias y particularmente siempre los sectores del pueblo, los sectores más
postergados o con más carencias son los que pueden organizarse rápidamente en colectivo y generar estrategias de ecopolítica para, para reconstruir lazos de solidaridad y resolver problemas colectivos. Eh, Decíamos en la charla pasada que defender la sociedad eh, fue una forma de construir el Estado para superar el estado de guerra, ¿no? El Estado fue la forma de defender la sociedad. Defender la sociedad era estar siempre en guerra contra los otros, y el Estado fue la forma de salir de la guerra y pasar a la política. La ecopolítica podría ser eso. Necesitamos pasar a pensar colectivamente, porque de forma individual no hay forma de salir de este problema. El virus puede afectarnos a cualquiera de nosotros, no importa de qué sector social, ni cuántas hectáreas de tierra tengamos o cuántos millones de dólares tengamos acumulados. Somos todos iguales ante el virus, ante la naturaleza, ante la muerte. Evidentemente la ecopolítica podría ser, nos tiene que obligar a repensar en que esta ruptura, este acontecimiento que eh, se presenta, a pensar en resoluciones colectivas. Defender el Estado entonces, porque el origen de este es cuando se acabó la guerra. El Estado es la política, digamos, la que nos posibilita defender la sociedad, es atender todo aquello que nos permite vivir. Por eso decimos que la ecopolítica puede ser la forma de denominar a todas esas experiencias que nos pueden posibilitar pensar e imaginar una coyuntura, superar esta coyuntura distópica, donde a la que también entre una de las formas del ejercicio del biopoder, y que las grandes potencias lo saben, y que es el cine, por ejemplo, nos vienen acostumbrando en estos últimos años a mucho cine distópico, de apocalíptico. Bueno, esta ruptura nos obliga también, y me parece que al menos a mí me permite pensar que y mirar todas esas experiencias de los sectores sociales que se unifican para superar esta coyuntura como una forma de salida eh, colectiva ante esta visión que venía existiendo hegemónicamente del individualismo neoliberal. Bien, eh, un poco hasta acá, un poco de ideas, pensamiento que tuve, y los pongo a consideración para que se critiquen, se disparen otros pensamientos. De un poco eso se trata la Universidad Libre del Ambiente, de generar espacios para pensar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través de del espacio para hacer comentarios, eh, o me pueden escribir por correo electrónico o escribir a la ULA, como lo crean. Eh, bueno, quería agradecerles a quienes están presentes y mandaron sus saludos. Aquí hay varias personas conocidas. Se escucha bien, bueno, hola, acá hay varios mensajes más que no había visto. Gabo, Carolina, se escucha bien, se escucha bien. Desde el cuerpo de guardaambientes también, muy bien, y Comisión de Educación Ambiental nos comunicamos con la iniciativa de la ULA, buenísimo. Todavía está vivo el cuerpo de guardaambientes, muy bien. Se escucha bárbaro, buenísimo. Vamos. El problema de la ciudad romana, dice Juan Orco. Eh, Acá se hace una pregunta: ¿qué se esconde detrás de este motivo de la pandemia? Y bueno, ves, por eso me parece que también un poco la idea de pensar políticamente la situación es parte también del desafío, porque a veces, bueno, tenemos un problema que es salud pública, que también es político. Por eso planteamos estas categorías para analizarlo. Eh, Sin duda,
lo que nos mostró este momento es que la política es necesaria para no pasar a un estado de barbarie, ¿no? Otra vez el Estado tomó un protagonismo con las medidas que tomó. Después podemos hablar sobre las medidas y podemos analizar, que es parte de lo que hemos estado haciendo. Pero sin duda hubo una ruptura. El acontecimiento cambió algunas reglas de juego. ¿Qué se esconde detrás de esta pandemia? Hay que seguir viendo cómo se mueven, quiénes dicen las cosas, quiénes se oponen a financiar, por ejemplo, el Estado, y quiénes promueven financiarlo. Bueno, eso va resolviendo algunas de las preguntas. Eh, Ahí me decían que se corta, profe, hace un rato ya, espero que se pueda, Guille Carbonetti, espero que puedas haber seguido la charla. María Canesa también me dice que se entrecorta, bueno, mil disculpas, no seguí el chat mientras hablaba, pensaba y seguía mis anotaciones. Eh, eh, Acá dice Norbe, por supuesto, tiene razón, la clase media aumentará a ser pobres a corto plazo, ya que los gobiernos populares no saben avanzar. Bueno, sí, es una posibilidad, pero bueno, también esto es para podemos también meter en el análisis. Desde hace muchos años, ya unos 15, 20 años, yo vengo leyendo bastante sobre o escuchando las teorías del decrecimiento económico. Y no es casual, esta circunstancia va a plantear, ya algunos lo dicen, un proceso de parate, ya se paró la economía, va a haber un decrecimiento del PBI mundial, probablemente las posiciones más optimistas dicen que va a haber un rebote y se podrá recuperar un 50% de lo que se perderá ahora. Dice que va a haber una caída del 8% del PBI mundial y que el año que viene podríamos recuperar un 4% de ese PBI. El tema es cómo se distribuye ese PBI ahora, no hay problema de cuánto se recupera. Eh, por eso habrá que ver en esa disputa, en qué se esconde detrás de la pandemia, cómo también las fuerzas sociales vamos construyendo esa posible correlación de fuerzas eh, entre una visión hegemónica que venía existiendo, que era el neoliberalismo como un límite al ejercicio del poder del Estado, todo un mundo alternativo que lo hacía en paralelo, lo hacía del otro lado de ese mundo eh, abismal que ve el mundo occidental, digamos, lo hacía en ese abismo social y colectivo, donde los grupos alternativos, ecologistas, feministas, de diversidad, van construyendo un mundo diferente. Bueno, ¿cómo ese mundo puede expandirse en esta coyuntura? Eso es parte del desafío también. Eh, Sin duda eso es un mundo mucho más, más protector del ecosistema, en el cual nosotros somos una parte de la cadena. Bueno, Flor Suárez también se corta bastante. Me encantó eso de que la naturaleza es un ser sujeto de derecho. Muy interesante, muchísimas gracias Darío. Buenas noches, llegué tarde, tendré que verlo luego. Bueno, no hay problema, espero que sirva para algo. Noé Chirino, algunos autores que recomendás para comenzar con la lectura de ecopolítica. Bien, bueno, ahí vamos a poner algunos al final en notación. Leo Pepe, gracias Daría, muy interesantes reflexiones. ¿Usted cree que es posible que las grandes potencias y el 10% de las grandes riquezas que son los que tienen el poder permitan poner en práctica la ecopolítica? No creo que sea posible que ellos lo permitan. Será posible en la medida en que nosotros lo ejerzamos el poder, ¿no? Como decíamos, el poder no es algo que se tiene, el poder se ejerce. Bueno, nosotros debemos presionar para que ese sector minoritario de la población mundial haga lugar al resto de la población. Eh, Hay que socializar también las riquezas, no solamente las pérdidas ambientales y las pérdidas económicas, como en este contexto. Debemos socializar todo, las riquezas también, y el ambiente. ¿Qué piensa de la transición ecológica mediante la contabilidad del triple capital?
Bueno, es una alternativa más. Ya aquí en Córdoba se están implementando las empresas, eh, hay movimientos, un grupo aquí en el Abasto que está promoviendo que las empresas incorporen esta visión, eh, y sin duda puede servir, sin duda puede servir. Habrá que ver es- que no sea solo maquillaje verde, porque también hay mucho de eso, en que muchas empresas buscan las certificaciones de verdes para entrar en una demanda de época. Pero está claro que, como fue la economía en un momento la que le puso un límite al Estado para poder administrar la escasez y la abundancia, es la naturaleza la que en este momento está poniéndole un límite a la sociedad y por lo tanto al Estado para poder administrar la escasez la abundancia y la escasez. De alguna manera el Estado va a tener que considerar esta visión de la ecopolítica, y el derecho de la naturaleza para que nos contenga, y la economía va a tener que mutar, va a tener que empezar a incorporar estas dimensiones, no solamente por la pandemia y la coyuntura, sino por todas las predicciones que se vienen haciendo desde el mundo científico respecto al cambio climático, que hacen inviable un mundo en la lógica que veníamos, en la dinámica que traíamos, ¿no? El planeta está respirando porque solamente nos metimos todos en nuestras casas, eh, pero tampoco nosotros podemos vivir adentro, recluidos todo el tiempo. Ya hemos invitado también a un colega para que en los próximos días dé una charla sobre esta relación entre sociedad y naturaleza, eh, y cómo a veces ahora, en estos días se está presentando en los medios como un alivio para la naturaleza que nosotros estemos recluidos, cuando en realidad nosotros también somos parte de la naturaleza, así que habrá que ver cómo equilibramos esa relación. Bueno, gente, muchísimas gracias por la presencia, por la participación. Espero que haya servido para algo. A veces creo que no soy del todo claro con las cosas que como las expongo, pero bueno, vamos a ir mejorando, siempre podemos mejorar. Bueno, gracias y seguimos en contacto.